Buenas grupo, mi nombre es Marcos da Silva y el día de hoy vamos a abordar unos tópicos sumamente interesantes que van de la mano del director de cátedra David Jiménez en la materia de criminología. Esto es sumamente importante porque hay que contextualizar algunas cosas antes de adentrarnos con la escuela de la criminología americana, ya que el principal postulante de esta teoría es Edwin Sutherland. Edwin Sutherland, ¿quién es? Un autor que va a marcar hito para la criminología americana porque va a marcar cómo el sistema legislativo anglosajón ve el perfil del delincuente. Él se contrapone desde un primer momento a el análisis que tenían aquellos sociólogos que decían que había que realizar o había que analizar al delincuente desde su infancia y no efectivamente desde que él crece. Él propone la teoría del aprendizaje social en el cual establece que ciertos grupos económicamente bajos, de bajos recursos, socialmente y culturalmente precarios y un poco desarrollados intelectualmente hablando. Él postula que si el comportamiento de la familia es delictivo, normalmente los pequeños infantes van a crecer con esa tendencia a ser delincuentes. Esto puede parecer a priori en 2021 algo discriminatorio, sin embargo hay que entender su contexto, que es de la década de los 30 y 40, y además los índices delincuenciales para aquella época lastimosamente eran de estos grupos minoritarios que se agrupaban en bandas migratorias, y efectivamente el sector criminal era de escasos recursos. Pero su investigación no queda allí. Su teoría del aprendizaje social es sumamente fascinante porque propone que si efectivamente la familia se dedica a una actividad delincuencial y el sector, la zona, el distrito, el barrio se dedican a actividades como venta de drogas, tráfico de diferentes estupefacientes y secuestro, efectivamente los infantes van a crecer y van a desarrollar esa misma actividad delictiva. Pero no se queda allí, porque como bien recordamos, los delincuentes pueden ser de escasos recursos o multimillonarios. Esto puede ser un poco contradictorio en un primer momento, pero él, a través de su investigación, él establece, si bien hay unos postulados que son sólidos, que son debatibles, lo que lo lleva a crear este libro llamado La Criminología, que lo retitula Principios de la Criminología, donde establece esta serie de pasos para identificar al delincuente: dónde está ubicado, cuál es su familia, a qué actividad económica se dedica la familia y si efectivamente o no hay prácticas delictivas. Sin embargo, él, a través de su investigación, llega a unas esferas de poder muy grandes y establece dentro de su investigación que efectivamente dentro del mundo delincuencial hay hijos de ministros, empresarios, incluso banqueros que se dedican a grandes lavados de capital y que efectivamente hay unas actividades delictivas bastante importantes. Esto es sumamente interesante porque él va a sacar esta segunda propuesta para reformar la criminología americana, estableciendo The White Collar Criminal, es decir, los criminales de cuello blanco o el criminal de cuello blanco, en el cual este establece un nuevo perfil que efectivamente hay millonarios, empresarios, hijos de políticos, círculos de poder que efectivamente se dedican a una actividad criminal. Pero esto no se queda aquí. Edwin Sutherland no termina de garantizar estos aportes, sino que complementa con The Economist Global Criminal, que es la economía criminal, y concatena estas dos investigaciones y él establece el perfil de este banquero, de este empresario que se dedica a grandes lavados y legitimaciones de capitales en los Estados Unidos, producto de ventas de estupefacientes. Y ahí entra tráfico internacional de drogas, trata de blancas, trata de personas hoy en día. Es sumamente importante estos postulados porque ya va a establecer que efectivamente hay dos perfiles del criminal: el criminal del delincuente común, que es aquella persona que comete un hurto, un robo de carro, delitos comunes, podríamos decir, para el derecho penal. Sin embargo, este delincuente de cuello blanco es parte de una organización que está infiltrada en el poder, en la estructura del Estado y que procura la impunidad para sí, llevando el capital ilícito, que efectivamente jamás esas cantidades exabruptas se podrían hacer con un legítimo capital. Efectivamente hay una investigación más completa, se hace un perfil. ¿Y por qué modifica el mundo de la criminalística? Porque efectivamente va a cambiar el punto de vista que los Estados Unidos tienen del delincuente, del perfil como tal. Porque en vez de establecer el crimen como algo local, lo establecen como, y como lo hemos visto efectivamente, como algo
organizacional a nivel mundial, lo cual involucra mafias, lo cual involucra a personajes de diferentes y distintos gobiernos, inclusive el gobierno americano, lo que va a transformar a Edwin Sutherland en un hito para la criminología americana y que efectivamente va a establecer el perfil de los americanos en cuanto a la investigación criminal, que van a enfocarse en un sistema global y rastrear el delito hasta su origen en los Estados Unidos, y va a marcar una investigación y efectivamente una doctrina inclusive de investigación en la cual se va a garantizar que efectivamente se llegue al fondo de la causa, al fondo de la investigación en la persecución del dinero que finalmente el sistema por el cual rastrean estas bandas delincuenciales y a estos personajes de, lastimosamente, la administración ejecutiva, que están comprometidos con esa causa del crimen. Finalizando este postulado de Edwin Sutherland, ¿se acuerdan que en la primera parte les mencioné que él se contrapuso a este sistema de analizar al individuo desde la niñez, sino más bien analizarlo desde un punto de vista objetivo, general, es decir, su ubicación geográfica, dónde está, dónde se encuentra, cuál es su familia, qué se dedican en su actividad económica? Bueno, un importante autor que también nos aporta esta interesante materia, que es Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un psiquiatra, psicólogo importantísimo para la psicología y para el mundo de la criminología. Aunque no lo parezca, él establece la teoría del psicoanálisis, que va a sostener, aparte de una herramienta terapéutica para garantizar estas terapias psicológicas, él va a establecer una herramienta de investigación sumamente importante que, como verán, va a marcar un hito para la investigación de la criminología. Sigmund Freud, a través de su método, él empieza a estudiar a los individuos desde el momento de su infancia, reconstrucción psicológica del perfil que ellos poseen desde el momento de su niñez, estableciendo que desde el año 1 hasta el 6 se establecen lo que es los sueños, metas del individuo y rasgos de personalidad, los eventos traumáticos que suceden, traumáticos en el sentido, un divorcio, un abandono, esas heridas de infancia que ellos puedan tener en una edad comprendida de 1 a 6 años, antes del año 7, que es muy importante, que vamos a guardarnos ese dato para la explicación más adelante. Hasta ese año van a marcar la personalidad del individuo. Esto es sumamente importante a definir cuáles son las características que efectivamente esta persona se va a desarrollar y va a tener en el momento de su adultez. ¿Se acuerdan que yo les dije que el año 7 es sumamente importante? El año 7, el individuo el infante va a desarrollar las características de su personalidad y su carácter. Esto es sumamente importante porque va a marcar las tendencias que ya se vieron de pequeño y las va a marcar de grande. Esto es sumamente importante para el mundo de la criminalística, y ya les voy a poner un ejemplo de la misma cultura anglosajona, en los mismos Estados Unidos. El contexto es el monstruo de Denver, un caso sumamente enigmático para los Estados Unidos, en el cual lastimosamente un padre de familia le quita la vida a sus 2 hijas pequeñas y a su esposa, que estaba embarazada. Sin embargo, la reconstrucción del perfil psicológico que hicieron los investigadores por parte de los vecinos, la familia de la esposa, determinaron que efectivamente él calzaba con ese perfil criminal, y ahí es donde entra la prueba de oro que estábamos necesitando para garantizar el por qué existe hoy en día en el mundo de la criminalística el psicoanálisis. A través de esta reconstrucción se dieron cuenta que efectivamente el apodado el monstruo de Denver, en su investigación, había tenido un evento traumático a la edad de los 6 años, en el cual su esposa, la mamá, se separó. Los padres del monstruo de Denver se habían separado, generando en él lo que Sigmund Freud determina como la herida del abandono. Esto coincide con el perfil del criminal porque los investigadores americanos encontraron, a través de la reconstrucción del perfil del criminal desde el momento de su infancia, que efectivamente él estaba marcado por la herida del abandono, y el detonante que marcó al monstruo de Denver y que lo llevó a quitarle la vida a sus familiares efectivamente fue la herida del abandono, ya que su pareja quiso abandonarlo con sus 2 hijas y le solicitó el divorcio, lo que desencadenó en él un comportamiento delictivo. Muchas personas se preguntan por qué está presente la maldad en el ser humano y por qué el llamado el gen del mal se activa, y efectivamente una persona que ha cumplido con sus impuestos, ha sido un padre ejemplar,
detonan este comportamiento delictivo. Y esto Sigmund Freud nos los aclara y nos establece que las heridas de infancia, los traumas y los acontecimientos que él haya tenido, que hayan marcado su niñez de tal manera que lo lleve a efectivamente consumar un comportamiento delictivo, tienen que revisarse desde el momento de la niñez. Por lo tanto, en los Estados Unidos se aprobó la teoría del psicoanálisis y por eso vemos el perfil psicológico del delincuente, además de la investigación global del crimen que ya hablábamos de este postulado de Edwin Sutherland. Entonces el aporte más grande que hizo Sigmund Freud fue el psicoanálisis y la psicología del criminal y el perfil psicológico que éste tenga, porque aunque no se tenga quién es el culpable efectivamente de la investigación, en un primer momento podemos reconstruir cuál es el perfil psicológico y efectivamente dar con ese delincuente a través de una investigación. Y por último tenemos dentro de este maravillosos temas de cátedra, tenemos la teoría de la oportunidad. La teoría de la oportunidad sostiene que si bien todos los ciudadanos somos ejemplares y tenemos acceso a la educación y a la protección estatal, también si tenemos la oportunidad de delinquir, podemos hacerlo. Efectivamente, el delincuente, a través de la teoría de la oportunidad, va a sostener que si él tiene la oportunidad y lo puede consumar, el hecho punible, y no hay una autoridad que le garantice que ese comportamiento efectivamente no va a quedar impune, efectivamente el delincuente lo va a hacer. Entonces tenemos un perfil de un delincuente basado en el aspecto subjetivo y psicológico. Vemos que seguimos hablando de Sigmund Freud, la psicología del criminal. Pero esto es un poco más concreto, porque la teoría de oportunidad sostiene que en la fase de ideación, que ya nos lo decía autores como Klaus Roxin en su teoría general del delito, que él establecía que el criminal tiene una fase de ideación, ponderación y motivación y decisión al final. La fase de ponderación es que él decide, oye, me conviene efectivamente cometer ese hecho ilícito, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Ahí entra la fase de planeación y efectivamente el criminal entra en la fase de decisión cuando ya se hace con las herramientas y ya va en pro de cometer ese hecho ilícito. Por ejemplo, esta fase de ideación puede ser una persona que tenga acceso a un arma de fuego, obviamente ilícita, sin regulamentación por parte del Estado, y él decide efectivamente salir a la calle a hacerse de dispositivos móviles, que es lo más fácil para un delincuente que tenga los medios necesarios para llevar a cabo un robo a mano armada. En este sentido es sumamente importante la teoría de la oportunidad porque sostiene que si el delincuente efectivamente tiene la oportunidad lo va a realizar. Es tarea y menester del Estado mediante la ideación de la política criminal que no es más que el comportamiento que tenga el criminal en base a esa teoría de la oportunidad y que el Estado prevea comportamientos delictivos. Es decir, no será la misma actividad criminal a las 12 del día que a las 12 de la noche. El Estado debe tener presente esta serie de características a fin de idear políticas y, en concatenación con los cuerpos de seguridad del Estado, prever de una manera más tajante este comportamiento delictivo. Y si al criminal se le dificulta la oportunidad, se le dificulta las consecuencias que puede tener de consumar ese hecho ilícito, si el derecho penal efectivamente va un paso más allá y establece sanciones más fuertes para comportamientos delictivos que efectivamente siempre van a generar un daño a la sociedad, la oportunidad del delincuente se ve reducida. Allí es donde entra la teoría de la oportunidad, que es una herramienta tanto de aprendizaje para el Estado como para idear el perfil de criminal y la conducta, basada en otras disciplinas que también tiene la criminología, como lo son las estadísticas, que también se puede sumar con qué frecuencia se establece un comportamiento delictivo. Pero adentrándonos en este tema y centrándonos en este último apartado, la teoría de la oportunidad dicta que si el delincuente tiene efectivamente la ocasión de consumar un hecho punible y garantizar su impunidad, lo va a realizar. Por lo tanto, es trabajo del Estado garantizar que efectivamente el delincuente se vea reducido drásticamente sus oportunidades y de consumar el acto, el hecho punible, efectivamente cuenta con una sanción adecuada y oportuna. Espero que este video les haya gustado, les haya encantado. Si tienen alguna duda, algún comentario, algún complemento, déjenlo en los comentarios. Espero que les haya aportado muchísimo a esta cátedra. Se despide el grupo de Marcos da Silva y Ricardo Domínguez. Muchas gracias.